Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, muy buenos días. De entrada, hay que tener presente que existen, vamos a decir que dos grandes contabilidades. Yo de repente soy un poco preguntón, pero la intención es para retroalimentarnos, ¿no? La contabilidad pues tiene una definición. Si yo hablo de un término así genérico, contabilidad. Contabilidad, ¿sí? Contabilidad, que finalmente es una técnica que sirve para registrar todas las transacciones, transformaciones internas y otros eventos en una entidad económica, ¿no? Base para la toma de decisiones. Al final la contabilidad va a servir para emitir una información financiera. Esta información financiera, nosotros como contadores sabemos que se resume en 4 estados financieros. Bueno, ya 5 documentos, porque es el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados integral, los ORI, otros resultados integrales, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Entonces esa es la contabilidad. Pero vamos a decir que la contabilidad tiene 2 áreas importantes y muy grandes: la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Lo voy así a abreviar: contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de otra técnica que se encarga de optimizar los recursos, de cómo se obtienen y cómo los aplicamos en su destino. Entonces, estamos hablando de finanzas. Y cuando hablamos de una parte administrativa, pues nos referimos a una parte gerencial. Todos los procesos que se llevan a cabo, no forzosamente son financieros, ni para contabilidad financiera, pero para poder ayudar al área administrativa, al área, perdón, financiera. Entonces vamos a decir que la contabilidad, si las ponemos así, ¿quién impera sobre la otra? Podríamos decir que esta es la contabilidad financiera y como un subconjunto, la contabilidad administrativa. Porque al final la contabilidad administrativa trabaja con sus fines para lograr los fines de la contabilidad financiera. Entonces, todos estos procesos no son de contabilidad. Los procesos de la contabilidad administrativa son procesos y trabajos que se hacen extralibros para controlar, o sea, lograr el control interno, para lograr el mismo control administrativo, que hay una diferencia también. Cuando hablamos de control interno, hablamos de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos. Cuando hablamos de control administrativo, nos referimos a las funciones esenciales de las áreas funcionales, vamos a decirlo así. Eso se le llaman controles o controles administrativos. Cuando nosotros compramos un libro de control, pues nos vamos a remitir a encontrar cuáles son las áreas que conforman una organización. Y entonces de esas áreas vamos a encontrar que cada una de las áreas tiene sus propios controles o funciones. Las funciones son los menesteres de cada área que existe en una organización. Vamos a decir, alguna de las funciones, ¿no? Si me voy a tesorería, bueno, pues tesorería tiene como objetivo, no como objetivo, como función esencial, controlar los cheques, ¿no? Elaborar, seguramente, controlar los fondos fijos, hacer adquisiciones de instrumentos financieros y venta, estar haciendo compras o ventas de divisas, ¿no? Y no forzosamente su función es la conciliación bancaria, pero si estuviera dentro de sus menesteres también tendríamos que ponerle que hacer conciliaciones bancarias. Ahora, de todas esas actividades que son esenciales, pues esos son sus controles o funciones. ¿Cuáles son aquellas funciones que logran la eficiencia y la eficacia, ¿no?, de sus objetivos? Pues espérate, hacer conciliaciones bancarias, lograr a cabo arqueos que siempre tienen que ser sorpresivos, tanto de chequeras como de fondos fijos, hacer seguramente cotejos o supervisiones sobre otras áreas que dependen de tesorería. Entonces, todo lo que se refiere a las técnicas de auditoría, conciliaciones, cotejos, confirmaciones, arqueos y demás, estamos diciendo que son funciones ya con un logro de efectividad, y eso se le llama control interno, ¿sí? Entonces, la contabilidad de costos tiene mucho que ver con el control interno, déjenme decirles, ¿no? Y también con los controles o controles administrativos. Entonces, en una definición
muy propia que ha hecho el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, podríamos decir que el control interno es un plan organizacional que logra objetivos, ya sea institucionales o funcionales, o sea, de cada departamento, pero de una manera eficaz y eficiente, ¿sí? Mientras que si yo me voy al control, además de ser una fase del proceso administrativo, pues también es un plan organizacional que logra objetivos, ¿sí? Tanto institucionales como funcionales, pero aquí no estamos diciendo que sean de forma eficaz y eficiente, ¿sí me explico, verdad? Entonces, al momento de decir, oye, pues yo voy a dedicarme a vender tacos, ¿no? Un negocio muy simple que todos conocemos y muy típico de nuestro país, y decir, bueno, voy a vender tacos. Y entonces, al momento de vender los tacos, pues yo tengo que saber cuáles son todos mis insumos, ¿no? Y decir, pues al final los tengo que vaciar en algunas tortillas, y con cierto gramaje yo tengo que tener que calcular la densidad de esos tacos para tener un costo y decir, voy a vender mis tacos. Entonces, las funciones o los controles administrativos que están inmersos en hacer tacos, pues va a ser seguramente hacer las compras de los insumos, ¿no? Prepararlos, guisar el producto y luego vaciarlos en tortillas y servirlos. Y esas funciones no significa que yo voy a lograr en forma eficaz y eficiente el trabajo. Yo simplemente voy a vender un producto con un servicio y ese servicio puede ser exitoso, aunque sea malo, aunque no sea en forma eficaz y eficiente. Cuando yo empiezo a meter controles internos, entonces esos controles internos seguramente es con respecto a la calidad del taco, con respecto a la efectividad del cobro, con respecto a la calidad del servicio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces hago que los tacos no solamente se logre el objetivo de la función o del control administrativo, sino que se dé con efectividad. Y eso es control interno. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Ok, el control interno siempre va a estar inmerso tanto en la contabilidad financiera como en la contabilidad administrativa. Finalmente, la contabilidad administrativa apoya la contabilidad financiera, porque dentro de esa contabilidad administrativa hay otra, vamos a decir, subcontabilidad que se llama contabilidad de costos. Entonces, la contabilidad de costos está dentro de la contabilidad administrativa. Ahí vamos a tener la contabilidad de costos. Y bueno, y entonces, ¿qué es contabilidad? Antes de llegar a contabilidad de costos, digan ustedes qué se les ocurre que sea costo. ¿Cuál es el término de costo? Porque seguramente podríamos hablar de contabilidad de costo o de costos y podríamos hablar también no nada más de costos, sino de gastos. En la contabilidad de costos todo es costo, todo, ¿sí? Y una empresa que trabaja sobre costos, aunque nosotros le podríamos llamar gastos, una empresa que trabaja con esa finalidad de que todo sea costo, entonces está buscando un beneficio, ¿sí? Ya con eso les puedo dar a entender que costos es una inversión y se refleja en el activo, donde buscamos un beneficio, o sea, recuperarlo a través de una venta, ¿sí? Pero ¿qué le suena que sea costo? Así de llano, ¿qué es un costo? ¿Alguien que tenga ahí una idea? No se preocupen, no es el examen de certificación en especialidad de costos, ¿no? No. Pero bueno, sí, a ver, por favor, contador. Ok, dice el contador, van a ser los insumos que se utilizan para producir algún producto, ¿no? Sí, en pocas palabras puede ser eso. Vamos a decir que lo vamos a definir de la siguiente forma. La suma, ¿sí?, de esfuerzos y recursos para producir algo, ¿sí? Para producir algo. Entonces yo voy a sumar ese esfuerzo y recursos para producir algo. Entonces, ese esfuerzo se llama fuerza de trabajo, desde el punto de vista de economía, la fuerza de trabajo, ¿sí? Los recursos podrían ser, desde el punto de vista económico, los medios de producción que utilizo,
¿sí? Y también el capital, desde el punto de vista económico. Ahora, ¿alguien me puede traducir en términos de costos cómo se le llaman a esos elementos? Eso ya lo sabe, no me diga, ¿no? Sí, por favor. Bueno, yo tengo una apreciación. Sí. La diferencia entre un gasto y un costo, al final de cuentas, es la temporalidad del gasto. Ya que el costo se va a ver repercutido, como usted lo comenta, en un beneficio a futuro. Y el gasto, pues, no tendría ese beneficio, pero al final de cuentas es un gasto también, es una temporalidad, ¿no? Y los elementos del costo serían la mano de obra, los insumos o materia prima y los gastos indirectos de fabricación. Ok. Bueno, es su apreciación y la respetamos. Pero déjeme decirle que el costo no es lo que, no significa que el costo es lo que usted ve en el estado de resultados integral, sino el costo lo empieza a ver desde el almacén. Esa es su inversión, es su costo. Vamos a decirlo desde un punto de vista de finanzas corporativas. Ese es el costo de capital. Y seguramente usted espera obtener un rendimiento. Y si no lo tiene rápido, o sea, si no tiene el beneficio, entonces está haciendo un mal negocio. ¿Sí estamos de acuerdo? Mientras que el gasto efectivamente usted sabe que es un gasto que no lo va a recuperar. ¿Sí? Entonces, es la diferencia. Además, pues vamos a decir que aquí yo le agregaría esfuerzos y recursos que se invierten. Ahí dice que se invierten, ¿eh? Esfuerzos y recursos que se invierten para producir algo. Sí, que se invierten, porque el término invertir es muy importante. Cuando hablamos de invertir, hablamos de activos. Sí, la inversión siempre es de activos. Y efectivamente, lo que se refiere al inventario es un activo. Y un activo que se espera que se recupere pronto. Hay algo que se llama en las finanzas lote óptimo de pedido. No sé si alguien ya lo ha escuchado. ¿Sí? El lote óptimo de pedido es precisamente comprar basado en la demanda que tengo en el pasado. Es una regresión. Yo digo, bueno, en el pasado yo hice una serie de compras y esas me produjeron tanto de utilidad, entonces no puedo estar comprando más. Aquellas empresas que invierten mucho en el inventario pueden afectar el estado de resultados integral. ¿Por qué lo podrían afectar? Aquellas personas que dicen, no, mira, encontré una ganga en los materiales, porque déjenme decirles que el término materia prima es obsoleto. El término correcto es materiales, ¿sí? Materiales es el término correcto, no existe la materia prima, ¿sí? Son los materiales. Entonces, si yo digo, invertí tanto en materiales y los transformé, eso se llama costo de conversión. Vamos a estar viendo todas las definiciones de costos o de transformación. ¿Y qué hiciste con los materiales? ¿Los transformé? Hice una mutación de los materiales para convertirlos en un producto terminado. ¿Y qué utilizaste? Dos medios, la mano de obra y los gastos indirectos, ¿sí? O los gastos de fabricación. Entonces, con esos transformé y muté el material en un producto terminado. Entonces, pero bueno, cuando yo me hice de esos materiales, de esos insumos, fíjate que pues no pensé en la ganga, ¿no?, que me hacía el proveedor, pero no pensé en el momento en que yo los iba a transformar y en el momento que los iba a llevar a producto terminado, porque se requiere de esfuerzo y de tiempo y de recursos, y no los tenía. Entonces hiciste una mala planeación. Estamos todos de acuerdo, ¿no?, en la inversión. Perdón, contador. Buenos días, mi nombre es Carlos. También, bueno, yo le agregaría ahí no nada más los materiales y todo esto, sino también los impuestos de importación. En el caso de materiales o de mercancías que sean de importación, también forma parte del costo, excepto el IVA, ¿no? Sí. Pero muchas veces no. Sí. No, está bien. Son términos genéricos, ¿no? Términos genéricos es decir que el costo tiene tres elementos y esos elementos no los he descrito. Vamos a decir que son materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Vamos a decir que esos son los tres elementos del costo que intervienen en la producción o en el costo de producción. Y sí, efectivamente, ya cuando empecemos a ver
una serie de costos que se tienen que sumar, tendríamos que pensar que en los materiales tendríamos que sumarle una serie de insumos que forman parte de los materiales y otros de los gastos indirectos y de mano de obra, pero ya lo veremos en el proceso de los casos prácticos, ¿no? Ok, entonces, en el caso de gastos, pues simplemente, como decía el contador, es una erogación. El término erogación va mucho con flujo de efectivo, ¿no? Entonces, pero sí vamos a decir que es donde sale perdiendo la empresa, porque finalmente los gastos, no todos los gastos, pero la mayoría de ellos son gastos que no puedo renunciar a ellos. Nada más un ejemplo muy simple, ¿no? Vayámonos al año 2008, por ejemplo. Van a decir, pues quién sabe qué pasó. Bueno, yo incluso ni nacía, ¿no? Pero vayamos tanto al 2008, donde antes todavía del 2008, las armadoras de autos más importantes del mundo, donde está el ingreso per cápita más importante del mundo, donde se producían los coches como si fueran tacos aquí en México, ¿sí? Estamos hablando de 3 armadoras de auto muy importantes en los Estados Unidos: General Motors, Chrysler y Ford. Y que de años atrás incluso hicieron que el estado de Michigan, que está en el norte del país, sea el estado más productivo, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, ¿no? Los mejores pagados obreros del mundo estaban ahí en la ciudad de Detroit, ¿no? Pero ¿qué le pasó a la ciudad de Detroit? En 2013 hay una noticia que dice que se declara en bancarrota la ciudad de Detroit. ¿Y por qué se declaró en bancarrota? Porque después del 2008 para 2013, subió el petróleo, como lo que nos está pasando ahorita. Y entonces los coches que se producían por esas armadoras eran coches de 8 cilindros, gastalones, ya nadie los quería comprar. Mientras teníamos otro mercado que estaba floreciendo, que era en Europa y en Japón principalmente. Esos eran los coches que estaban vendiendo. Y entonces se encontró con ese problema estas armadoras y dijeron, ¿qué hacemos? Los gastos no los podemos quitar. Ese fue el grave problema. No podemos quitar gastos ni tampoco ciertos costos. Estos costos son los costos de mano de obra. ¿Por qué no los podía quitar? ¿Por qué no los podía eliminar? ¿Alguien más se imagina? ¿Perdón? Por los sindicatos. Imagínense, tantos contratos colectivos de trabajo donde ya no los podían echar para atrás. Tuvieron que cambiar de domicilio las constructoras, las armadoras de auto, e irse a América Latina, entre ellas México. Aquí tenemos una armadora importante tanto de Chrysler como de la General Motors, en San Luis Potosí, que se dedican a armar los autos. Después de estar en 2008, empezaron a emigrar. ¿Y qué le pasó a la ciudad de Detroit? Quebró como tal toda la ciudad. Empezaron a emigrar la gente de Detroit y se volvió la ciudad 10 veces más riesgosa que Nueva York. Porque Nueva York tiene su historia también de bancarrota en el pasado, pero ya se le invirtió. Entonces, Detroit se quedó pobre. Lo único que hace Estados Unidos en una ciudad de ese tamaño pobre es invertirle a la educación y subir los impuestos, ¿sí? Pero la gente es tan pobre ya en la ciudad que no le alcanza para la educación, por muy barata que sea, y menos para pagar impuestos, ¿no? Entonces, ellos emigraron. Eso le pasa a cualquier empresa. Bueno, nuestro país entero, no hablemos de la Ciudad de México, estamos en bancarrota, ustedes lo deben saber. Entonces, procedimientos alternos que está utilizando el gobierno federal es deshacer el sindicato de Pemex. Ya está propuesto, es deshacer el sindicato de Pemex. El próximo año vamos a tener una variedad de oferta y demanda con respecto a la gasolina. Se van a introducir franquicias otorgadas por Pemex. Y hay empresas europeas y americanas que están esperando solamente las condiciones y los parámetros para poder invertir en franquicias. ¿Sí? Es un ejemplo. Y después nos seguimos con CFE, y después nos seguimos con el IMSS, que ya lo están desmantelando en forma paulatina. Pero para eso fue la ley energética.
Es un ejemplo. O sea, sí traemos ese problema y así como nosotros, no crean que un país desarrollado no tiene problemas. Hablemos de varias, alrededor de 20 ciudades de Estados Unidos que tienen ese tipo de problemas. Ok, a esto me refiero con los costos y gastos, ¿no? Hay costos que no los podemos quitar. Vamos a pensar, en una gráfica de tiempo y valores en los costos, yo podría decir que tenemos, vamos a decir que estas son las ventas, ¿sí? Y vamos a decir que estos son los costos variables. Y vamos a suponer que estos son los costos fijos, ¿sí? Estos costos fijos, vamos a ponerle aquí, ¿no? Costos fijos, costos variables y ventas. Estos costos fijos, normalmente desde que se contrata, desde que se crea el negocio, desde que se firma un contrato con trabajadores, un contrato laboral, tenemos que pensar que el costo no tiene que elevarse. Siempre trataremos, desde el punto de vista de finanzas, tenerlo lo más abajo posible. ¿Sí? Los costos variables están en la parte de los obreros, los costos variables. Desde un principio yo tengo que ver mi margen de utilidad. Hay negocios que no tienen un margen de utilidad muy alto y entonces tienen que vender en serie, ¿no? Tienen que producir en serie y vender en serie. O por lo menos en masa, producir y vender en masa, con el objeto de que a lo mejor a nivel costo unitario tienen pérdida por costo unitario, ¿sí? Pérdida bruta unitaria. Pero al momento de que venden por masa o por serie, empiezan a tener grandes utilidades. Ejemplo, el atún, ¿sí? La industria del atún, las enlatadoras de atún, tienen un proceso por órdenes de producción que seguramente se tarda algunas horas o muchas horas porque el cocido al alto vacío es lo que hace que se mate cualquier bacteria del atún y es lo más tardado. Estamos diciendo que el proceso de producción podría tardar alrededor de unas 8 horas, ¿no? Depende de qué tipo de maquinaria tan sofisticada tenga la atunera. Y entonces ese costo de producción puede ser que a costo unitario yo tenga una pérdida. Entonces me conviene que los pescadores me traigan cientos de contenedores para que yo pueda vender el atún en serie, ¿sí? Y yo pueda tener un margen de utilidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si seguramente me voy a entidades que se dedican a hacer producción por clases, vamos a pensar, hay una empresa de aluminio que se llama Aluban, Alumex, ¿alguien la conoce? ¿No? Bueno, pues ahí salen tanto microbús que tenemos en toda la ciudad, ¿no? Entonces, que hay de diferentes tamaños, hay unos que yo quepo muy bien y hay otros que tengo que ir todo jorobado, ¿no? Entonces, esos microbuses los hace una empresa que se llama Alumex, el grupo Alumex, y tiene Aluban. Ellos lo hacen por clases, ellos hacen productos que tienen previamente identificados todos los elementos, los componentes de su producto y arman el producto y compran el motor, por ejemplo, ¿no? Y arman todo el producto como si fuéramos una armadora cualquiera, pero bajo otras condiciones, no tan metidas en la robótica, pero sí arman los microbuses y los venden y son todos los que circulan en toda esta ciudad y yo creo que hasta del país, ¿sí? Bueno, ellos sí tienen un costo unitario y tienen un margen de utilidad por cada unidad de producción, ¿sí? Porque se trata también de una fórmula de evaluación conocida como costos identificados, ¿sí? Costos identificados, mientras que seguramente el atún lo vamos a conocer en este caso por costos promedio, ¿sí? Entonces sacan una fórmula de evaluación que son costos promedio. ¿Sí? ¿Sí más o menos me explico? ¿Sí? Muy bien, entonces, pues vamos a ver, miren, aquí en la presentación, me gustaría, tengo 2 presentaciones PowerPoint, hoy va a ser un día donde sí vamos a ver algunos ejercicios, me voy a meter mucho a las finanzas, porque los costos van enlazados con las finanzas, vamos a entender bien todo lo que es el costo, los diferentes nombres que se dan a los costos, ¿no? Los diferentes tipos de costos, las clasificaciones de los inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo, dice, contabilidad de costos, técnica administrativa, porque ya dijimos de dónde proviene la contabilidad de costos, que se utiliza para determinar valores de los costos en el proceso de transformación de ciertos recursos para así determinar un valor de costo de producción de materiales, producción en proceso y productos terminados.
así como un costo unitario y un valor detallado del costo de producción vendido. Entonces, los costos de producción están aquí definidos lo que es la contabilidad de costos, y con eso ya podríamos decir, oye, pues entonces, ¿qué son los costos de producción? De ahí podríamos sacar la información. Fíjense, realmente los costos de producción me sirvió, la contabilidad de costos como tal tiene un objetivo principal. ¿Cuál creen? Desde esa definición, ¿cuál creen que sea? Decir, entonces, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad de costos? ¿No? De acuerdo a esa definición, ¿cuál es? Ok, determinar un costo de producción, está bien. Y otro concepto importante, un valor detallado, sí, a través del estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido. ¿Algún otro concepto? ¿No? Ok. ¿El cuál? Racionalización de los insumos, ok. Hay un término, o hay un concepto muy importante de la contabilidad de costo, determinar el costo unitario. O sea, la contabilidad de costos tiene como misión, como objetivo principal, determinar el costo unitario, ¿sí? De producción. Ese es su objetivo principal. Y ahí lo dice, y un valor detallado del costo. Digo, hay cosas que ya me dijeron, o sea, el valor del costo de producción, el detalle de todo el proceso de producción, pero principalmente determinar un costo unitario. Es el objetivo principal de la contabilidad de costos, ¿sí? Importancia de determinar costos unitarios. Medir la rentabilidad por cada producto, determinar precios de venta unitarios para cumplir procesos de licitación, para evaluar competencia, para determinar proyecciones de negocios, para controlar y tomar decisiones del proceso de producción. Es decir, existe la importancia de tener un costo unitario por esas razones. Pues es una fórmula muy sencilla, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Total del costo de producción entre número de unidades, ¿no? Con eso determinaría el costo unitario por unidad, ¿sí? O costo total. Entonces, para medir rentabilidad de por cada producto, ¿cómo medirían la rentabilidad por cada producto? ¿No? Recordemos que la contabilidad administrativa es una contabilidad gerencial. Entonces, quien está en un área de contabilidad administrativa, como es la contabilidad de costos, tiene que estar muy metido en el área de finanzas. ¿Alguien participa en el área de contabilidad de costos de aquí? Ok, es un área gerencial y las áreas gerenciales normalmente tienen herramientas de finanzas para poder evaluar y medir sus resultados, ¿no? En la contabilidad de costos. Entonces, aquí, ¿qué recomendación me darían para decir, oye, hay que medir la rentabilidad por cada producto? ¿Qué significa eso? Si con eso yo llego al costo unitario de producción, vamos a ponerle así, ¿no? Costo unitario. Ahora díganme, ¿cómo puedo medir la rentabilidad? Ah, perdón, sí, contador, por favor. Yo haría en este caso es primeramente determinar la utilidad de mi producto, Sí, por cada producto, y esa utilidad dividirla entre mi costo unitario para determinar cuál es mi utilidad o saber cuánto es la rentabilidad de ese producto que tengo. sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo no me iría a la utilidad, me iría a la venta, o sea, al precio de venta unitario, ¿no? Ya al tener el precio de venta unitario, la diferencia me da la utilidad, ¿no? Por cada producto. Y teniendo la utilidad, yo tendría que dividirla entre Mi costo. la venta unitaria. O sea, tengo precio de venta unitario, costo unitario y utilidad bruta unitaria. Entonces, divido la utilidad bruta unitaria entre las precio de venta unitario o valor de venta unitario. ¿Sí? Muy bien. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Con eso yo podría decir, esa es lo rentable, esa es la rentabilidad
de que por cada peso, en este caso, ¿no? Quién sabe cuánto, a lo mejor son centavos, ¿no? Depende del producto, pero por cada peso que yo tengo de venta, ¿sí? Tengo invertido tantos centavos de costo. En esa proporción así tendríamos. Siempre el parámetro va a ser el peso, ¿no? Aquí en México. Entonces, el peso es mi parámetro de la venta. Entonces, al momento de sacar una proporción, vamos a suponer que nos sale en 40%. Decimos, pues es que son 40 centavos, eso es a punto 40, ¿no? 40 centavos de costo invertido por cada peso de venta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Así como dice, ¿no? To be or not to be, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, para determinar precios de venta unitarios, para cumplir procesos de licitación, para evaluar competencia, para determinar proyecciones de negocios, para controlar y tomar decisiones del proceso de producción. Oigan, déjenme decirles que esta importancia es similar a por qué es importante hacer un proyecto de inversión. Son los mismos. Esto me sirve también para decir que es la misma importancia que tiene hacer un proyecto de inversión, para lo mismo.